al grupo 3466-127, a la sesión del 22 de julio del 2026 del programa Coordinación de Procesos Logísticos. Y vamos a hablar de la guía 2, enfocada en el área o las actividades correspondientes al área de logística. Para recordar, ya tuvimos una sesión la semana pasada donde hablamos de las actividades, recordamos cuáles eran las actividades. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis antes de avanzar en eso. Entonces, las actividades para el área o relacionadas con logística tenemos en estos momentos tres competencias, o estamos trabajando tres competencias. Una de ellas está relacionada para el área de transporte, que es la que termina, la actividad que termina en 1075. Para esas actividades del área del transporte tenemos que hacer un mapa conceptual de clasificación de la carga. Tenemos que hacer una presentación de las características y modos de transporte. Tenemos que hacer también, o tienen que hacer para entregar, un documento escrito, un informe de los requerimientos del cliente, donde ustedes interpreten o informen o transcriban cuáles serían las políticas que tienen la empresa seleccionada con respecto a los requerimientos de clientes, proveedores o intermediarios. Otra de de las competencias que estamos trabajando está relacionada con mercados y es las que terminan en 1051. Para este caso tenemos, o para esta competencia tenemos tres actividades. Una de ellas es una infografía eh, que deben de relacionar con el comportamiento del mercado y la demanda de la empresa seleccionada. O no es una infografía de qué es el mercado y qué es el comportamiento o cómo se relaciona el comportamiento con la demanda, sino de una infografía de cómo se ha comportado o cómo ha sido el mercado y y el comportamiento de la demanda para puede ser el precio, cómo tienen esos datos para la empresa seleccionada. También tenemos que hacer una presentación de la clasificación de los sectores económicos y como último, para esta competencia tenemos que hacer un documento o un informe del pronóstico de la demanda. Allí tienen que aplicar un pronóstico para los datos que ustedes hayan seleccionado y crear, digamos que todo el informe. Para todos estos informes existen unas plantillas que dejamos cargados en las actividades. Por último, tenemos la competencia para el área de aprovisionamiento o relacionada con aprovisionamiento, que son las que terminan en 1071. Allí hay que participar en el foro contestando las dos preguntas que dejó la instructora y haciendo dos réplicas a sus compañeros sobre el impacto de las compras en la competitividad. Por último, para esa competencia tenemos que entregar también un informe sobre el proceso o las políticas de aprovisionamiento que tienen ustedes para la empresa seleccionada. Si la empresa no tiene esas políticas, ustedes deben de crearlas. Estas serían las actividades que tenemos que entregar para esta área o para digamos, en nuestro programa de logística y relacionadas con nuestra área. Digamos que como por apoyar estas actividades, voy a compartir un mapa conceptual de uno de sus compañeros o que nos entregó hizo la entrega uno de sus compañeros, ya que nos muestra cómo lo realizaron y este es el enviado por Eduardo Fabián Carrillo Parra y allí nos muestra, por ejemplo, esta infografía que está relacionada con la empresa Cerámicas Italia. Nos muestra cómo es el comportamiento de la demanda y nos dice aquí unos pequeños datos de la empresa, quiénes son, cómo están los datos de la demanda, datos reales que ha tenido la empresa, el comportamiento real de la demanda y unas pequeñas conclusiones que nos hace llegar. Esta sería más o menos un modelo de infografía que les puede servir y pueden guiarse. Mm, Por acá tenemos un mapa, tenemos que también, para la área de transporte tenemos que hacer un mapa conceptual. Por acá también tengo un ejemplo que nos envió una compañerita, Candy Victoria, nos comparte este mapa conceptual de la clasificación de la carga en Colombia. Y nos dice por acá que la carga está la carga general, la carga granel, la carga parecera, la carga frágil y peligrosa, y unos pequeños ejemplos. Esto también podría ser un modelo de mapa
mapa conceptual. Por acá también tenemos una que nos envió una compañerita que desafortunadamente no tengo el nombre porque no me lo anexó. Y, por ejemplo, acá hay otro modelo de mapa conceptual. Aunque el mapa conceptual no, digamos que por lo general no lleva imágenes, este es permitido porque me parece un mapa mental. Listo. Para esto, para profundizar en la clasificación de las cargas, yo traje unas diapositivas de los que he trabajado y les voy a, digamos, a mostrar cuáles serían los conceptos que ustedes van a tener que usar en su mapa conceptual. Entonces, los tipos de carga, la clasificación de la carga se puede hacer según su naturaleza, según la presentación o según el manejo. De acuerdo a esto, entonces encontramos que según la presentación las podemos encontrar como carga general o suelta, carga unitarizada, carga a granel y carga especial. Cuando hablamos de carga suelta o carga general, esta carga la encontramos, espérame, discúlpenme, esta carga tiene un tipo de, digamos que envase, recordemos que existen tres tipos de, de empaques, puede ser empaque primario, empaque secundario o empaque terciario, o envase, empaque y embalaje, que no son lo mismo. El envase hablamos que es el que tiene o contiene el producto, el empaque es el que permite unitarizar varios de esos productos y el embalaje es el que permite o ayuda en la consolidación para el transporte en la carga. Entonces, cuando hablamos carga general, este tipo de carga por lo general tiene un envase y este es un envase que pueden encontrar ustedes o un empaque que pueden encontrar en cajas o en sacos. Cuando hablamos de carga unitarizada, la carga unitarizada se divide en dos, en carga paletizada y en carga contenedorizada. Entonces, en la carga paletizada hablamos porque cuando hablamos de carga paletizada es porque está agrupada en pales. Y cuando hablamos de carga contenedorizada es porque está agrupada en container. También encontramos que según su presentación tenemos la carga a granel. Cuando hablamos de carga a granel es que no tiene ni envase, ni empaque, ni embalaje. O sea, es una carga que usted la va a ver suelta. Y esto lo podemos encontrar que usted puede estar en estado líquido, estado sólido o estado gaseoso. Unos ejemplos de esto, por ejemplo, en estado líquido es los combustibles o el petróleo. Cuando hablamos de estado, cuando está en su estado sólido, hablamos, por ejemplo, de los granos, el carbón, el arroz, los trigos. Y cuando hablamos de estado gaseoso, por ejemplo, hablamos del oxígeno, eh, el nitrógeno, todos esos que están, digamos que están en un gas natural. Finalmente, de acuerdo a su presentación, encontramos las cargas especiales. Y estas cargas especiales son las que se clasifican en dos, en cargas extradimensionadas o cargas extrapesadas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cargas que son extradimensionadas, porque de acuerdo a sus medidas, exceden el estándar. Y hablamos también de cargas extrapesadas porque superan los límites permitidos en peso. Entonces, teniendo claro, digamos que esta tipología, ahora pasamos a los tipos o la distribución de acuerdo con su naturaleza. De acuerdo con la naturaleza, encontramos que tenemos cargas generales, cargas perecederas, carga peligrosa, carga frágil, carga especial y cargas vivas o en pie. Cuando hablamos de cargas generales, de acuerdo con su naturaleza, sea, son cargas que no tienen ninguna condición especial, no tienen ningún régimen especial y no tienen ninguna restricciones. Y entonces, por ejemplo, de esas cargas generales, podríamos hablar que son cajas, textiles, productos manufacturados, eh, una silla, una mesa, una tabla, de pronto eso no tiene ningún régimen especial y por no, digamos, tener ninguna condición, se caracterizan como cargas generales. Cuando hablamos de cargas perecederas, son aquellas que por normatividad tienen algunas restricciones en su rotulado o en su manipulación y que requieren un control, pueden ser en temperaturas, porque son, y de acuerdo a sus mismas características o de acuerdo a las características físico-químicas, esas características químicas tienden a tener una fecha de caducidad o una fecha de vencimiento. Y allí el control que se tiene que hacer a esta carga. Entonces, por lo general, cuando yo miro una carga perecedera, es aquella carga que tiene, discúlpenme muchachos, que se me cortó.
Cuando hablo de cargas peligrosas, son aquellas que tienen algún riesgo para la salud, para el medio ambiente o para el entorno y para la misma. Espérame un segundo que tengo, perdón, sale, espérate. Para el entorno, entonces hablamos de cargas peligrosas que presentan un riesgo para la salud, el medio ambiente o para el entorno. Y estas, por ejemplo, tienen algunas normatividades de restricción, tanto para la remanipulación y de allí mismo para su rotulado. ¿Por qué? Porque, pues, de acuerdo al riesgo, pues tienen una normatividad de rotulado. ¿Cómo qué cargas encontramos acá? Como las cargas químicas, los combustibles, los radiactivos, los explosivos, son cargas que se categorizan como cargas peligrosas. También encontramos las cargas frágiles, que muchas veces llamamos delicadas, pero ojo que esto delicado depende de las condiciones físicas o químicas que usted, o el costo que usted le dé. Entonces, en las cargas frágiles son aquellas que se dañan más bien, es con mucho, tienen que tener mucho cuidado en su manipulación porque se dañan fácilmente, como por ejemplo los vidrios, los electrónicos, los dispositivos que no se pueden, digamos, que de pronto humedecer o no se pueden manipular muy fuerte. Entonces te requieren unas protecciones especiales en su momento de manipulación, de embalar. Esa carga también tiene unas condiciones de rotulado. Después vamos a la carga especial, que muchas veces hablamos que son cargas valiosas, pero ojo, esto depende de los costos y las características de esta misma carga. ¿Por qué? Porque por las cargas especiales, por lo general, son cargas que están por su costo o por su coste económico, son cargas que se den ese, digamos que deben estar aseguradas, que requieren un manejo especial y deben de tener un mayor control o una mayor seguridad. ¿Por qué? Porque pues muchas veces encontramos que son joyas, eh, encontramos, por ejemplo, piedras preciosas, la tecnología, entonces son cargas o vehículos especiales, vehículos de alta gama, entonces por aquí categorizamos cargas especiales. Finalmente, de acuerdo con su naturaleza, encontramos las cargas viva o que llamamos en pie. Y allí son los que se transportan animales vivos, como el ganado, los peces, y requieren unas condiciones especiales en busca del bienestar del animal. Y entonces tienen que tener una ventilación, alimentación, y deben de cumplir una normatividad sanitaria. De acuerdo con esto, entonces teniendo el último, encontramos los tipos de cargas de acuerdo con su manejo. De acuerdo con este manejo, entonces encontramos que las cargas que se manipulan manualmente, las cargas mecanizadas que se manipulan o carga mecanizada y carga automatizada. Entre cuando hablamos de cargas manuales son aquellas que manipulan o y requieren el traslado y el apoyo para el traslado de las dos personas. Entonces los chicos o las personas son las que hacen el traslado de esas cajas, de esos bultos y por lo general no están unitarizadas o paletizadas ni contenerizadas porque pues una persona humana no podría con este peso. Las cargas mecanizadas, entonces digamos que usan o requieren un uso de un equipo, como por ejemplo montacargas. Y estas cargas, entonces por lo general las vemos que están unitarizadas en pales o en containers. Y finalmente encontramos las cargas automatizadas. Estas, digamos que en este ítem encontramos que tienen unos sistemas que nos ayudan para el traslado y el transporte o manipulación de esas cargas, como por ejemplo las bandas transportadoras, los sistemas de robotizados, hoy en día que usan también los drones, esos también serían para usar para este tipo. Listo. Con esto creo que nos queda claro. Acabamos esta vez. El ítem de características de medios y modos perdón, de clasificación de la carga, para que podamos hacer un mejor mapa conceptual. Entonces ya les dejé como un resumencito, ustedes pueden usarle el mismo, hacerlo ustedes y colocarle, se clasifican y los dibujan ustedes a su gusto. También entonces tenemos la presentación de características de modo y medios de transporte. Hay que aclarar allí que es una presentación. Muchos se me están enviando unas diapositivas que están quedando muy bonitas, son muy eh, llamativas, pero recordemos que deben hacer la sustentación de esa presentación. No me envíen solo las diapositivas, porque en este caso muchos me están cargando estas diapositivas y estas diapositivas, por ejemplo, a mí no es una presentación, eso es una entrega de un documento, eh, unas diapositivas en PowerPoint que tienen que ser mínimo 10, pero deben de ir sí o sí sustentadas. Entonces, cuando hacen las diapositivas, ustedes pueden hacer el video y cargarlo a YouTube
y me envían el enlace. O aquí mismo en PowerPoint hay una opción que dice grabar acá arribita y ustedes por diapositiva pueden ir y darle grabar pantalla y ustedes van grabando y aquí les queda ustedes sustentando sus diapositivas y van sustentando una a una. Si quieren, van haciéndolo uno a uno y después finalmente le dan guardar como presentación y lo cargan así. Acá le pueden dar guardar como presentación y lo cargan así y así me las envían. Si a ustedes se les dificulta, lo quieren hacer como en YouTube, como un video, también lo pueden hacer y me envían el enlace. ¿Listo? Entonces, para tocar este tema, vamos a hablar de los medios y modos de transporte. Entonces, cuando hablamos que tenían que hacer esa presentación, entonces digamos que estos dependen de las vías o los sistemas utilizados para movilizar la mercancía, o movimientos que debe de hacerse, eh, que influyen en el transporte para la entrega de la carga, ¿cierto? Y es la selección de un adecuado medio y modo de transporte influye directamente en el costo, en los tiempos de entrega, la conservación de la carga y la satisfacción del cliente. Entonces encontramos que estos modos de transporte se pueden clasificar en terrestre, marítimo, aéreo y férreo fluvial. Ojo, muchas veces hablamos de terrestre, yo hablaría de carretera. ¿Por qué? Porque en nuestra área ya no se habla de terrestre, porque usted puede decir terrestre, pero ustedes por la parte terrestre también van el férreo. Entonces muchas veces eso genera una confusión. Entonces para evitar esas confusiones, yo uso el término carretera. Entonces, los medios de modo de transporte hablamos que son las vías o los sistemas utilizados para movilizar la mercancía de un lugar a otro dentro de la cadena logística. Cuando hablo de los medios, hablo del vehículo que uso para cada modo. O sea, qué vehículo uso en cada modo para movilizar la carga. Entonces, aquí un ejemplo de esto, cuando hablo de los modos, hablo del carretero, el aéreo, pero aquí me quedó me quedó repetido, perdón. Por acá vamos a corregir. El férreo, listo, así. Cuando hablo, entonces tenemos el carretero, el aéreo, el férreo, el marítimo y el fluvial. Entonces, estos serían los modos. Cuando hablo del medio, para poderlo aclarar, es el vehículo. Entonces, en el carretero, por ejemplo, unos medios podrían ser los camiones, el tractocamión, los semirremolques, vehículos, las motocargas, los motocargueros, hoy en día también forman parte del modo carretero. Cuando hablo del modo aéreo, el medio que usaría o el vehículo que usaría para ese modo serían los buques, los portacontenedores, los buques de tanque, los granileros, cualquiera de que vaya por la parte, digamos que cualquiera que use ustedes para ir por esa parte fluvial. Cuando hablo del modo férreo, son como vehículos o y medios que usaría para, digamos, para el medio que usaría para ese modo, sería el vehículo, por ejemplo, los aviones, los helicópteros, los drones hoy en día. Cuando hablo del modo marítimo, pero acá Profe, me quedó, qué pena te espere corrijo. que es que acá me quedó, sí, aquí quedó Está mal. mal, sí, porque es que es Aquí al contrario. el ferry es acá. Sí, señora, muchas gracias. Aquí está ferry, aquí es aéreo, sí, señora. Vamos a corregir esto. Y aquí, espere un momentico, buque, no, señora, aquí es marítimo. No, esto nos quedó como Marítimo. marítimo. Y aquí sí sería el ferry. Listo. Perfecto. Ahora sí creo que nos quedó bien, ¿cierto? Sí. Sí, ahora sí. Entonces, cuando hablamos del marítimo, ahora sí, cuando hablamos del marítimo, entonces usamos los buques, los portacontenedores, los barcos, los granileros. Estos serían los que van por los modos marítimos. Entonces, volvemos a recordar. Entonces, el aéreo son todos los vehículos que van por el modo aéreo, serían los aviones, los helicópteros o los drones. Finalmente, entonces, seguidamente tenemos el férreo, que son los que van por vía férrea, como por ejemplo los trenes de carga y los vagones que van en ese mismo tren. Y finalmente tenemos el modo fluvial, que por ejemplo son las barcazas o las lanchas de carga que van por la parte de los ríos. Aquí la diferencia entre el marítimo y el fluvial es que el uno va por, digamos que agua dulce y el otro por agua salada. ¿Listo? Ay, Dios. Entonces por acá en esta presentación por aquí finalmente dejé, por ejemplo, cada uno de estos modos
encontramos que el carretero, el marítimo, el aéreo, el férreo, el fluvial, que estos fueron los que ya hablé. Pero también tenemos otros como el multimodal y el intermodal. Estos son dos modos que actualmente también se usan. ¿Por qué? ¿Y cuáles serían las características y las ventajas de cada uno? Entonces, cuando hablamos de un modo multimodal, utiliza más de dos modos de transporte bajo, perdón, un contrato y un operador. Debe tener sí o sí dos o más modos de transporte y más de dos modos de transporte y la carga sí o sí es una carga se está consolidada usando varios medios y varios operadores. Y esta carga, ojo, debe estar consolidada sin manipular la mercancía interna. O sea, quiere decir que para esto puede tener varios contratos, pero la carga no se desunitariza o no se desconsolida. La carga siempre va a llegar tal cual como se unitarizó allá o como está consolidada, así llega a su destino. A diferencia del uno y el otro es que las cargas, digamos que acá se puede desconsolidar carga, aquí no se puede. No se puede manipular la carga. ¿Listo? El resto, digamos que eh, los otros términos que hay que tener en cuenta es de acuerdo a la... Ay, perdón, espera que se me fue el término. Em, mm, a los costes logísticos. Entonces, en estos costes hay que tener claro, cuando yo consolido o unitarizo carga de acuerdo a este modo, también estos costes, el flete para el carretero y cuál sería, digamos que en ese caso, cada coste. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, para el modo carretero, tenemos que tener en cuenta que la relación es 4:1, cuatro veces la relación de un coste. Cuando hablo del marítimo, tengo que tener claro que la relación es 1:1. El aéreo es 1:6. El férreo, en este caso, es 1:3. Y el fluvial, digamos que también muchas veces se que comporta en 1:2 o se comporta a veces como el marítimo. Por eso, digamos que en la presentación que usted tiene que tener claro es que nosotros en Colombia usamos, entre todos los modos que tenemos, usamos el modo carretero. Es el más, digamos que nosotros hacemos uso. ¿Por qué? Porque nosotros la parte férrea no la tenemos todavía muy desarrollada y falta de ese desarrollo hace que nuestros costes logísticos o los fletes sean muy altos. Debido a esto, estos costes van asociados a la mercancía. Entonces, digamos que en general, aquí cómo se vincularían, teniendo claro esto, pues que la carga general puede estar suelta, unitarizada, y esta puede estar patletizada o contenedorizada, porque esas son las dos formas de unitarizar carga. Y para esto pueden usar todos los medios y modos de transporte. Lo mismo, la carga especial, también usan todos los medios y modos de transporte. Y finalmente, en la carga a granel, esa carga a granel, pues como tienen sus tres estados, pueden usar algunos medios y modos de transporte. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Sara, la escucho. Una inquietud en la actividad 2, que es un video en donde tenemos que presentar las diapositivas. ¿Nos tenemos que ver nosotros? Sí, señora. Recuerde que usted tiene que hacer la presentación y la presentación debe quedar usted cómo está presentando ese tema. ¿Listo? Ok, dale, gracias. Listo. Teniendo en cuenta ahora, pasamos al documento descriptivo de requerimientos de clientes, proveedores e intermediarios. Para esto, yo les cargué una plantilla. Documento por acá. Documento de análisis del proceso logístico. Creo que es este. Documento descriptivo. Vamos a buscarlo. Sí, creo que es este, ¿cierto? Sí. Es la 075A1.
Sí. Entonces, allí les dejé una plantilla que prácticamente ya está solo para diligenciar. Ustedes hacen la introducción, describen su empresa seleccionada, de lo que están trabajando, lo que van a hacer la actividad. Describen el proceso logístico que seleccionaron de esta empresa y allí empiezan las políticas orientadas a los requerimientos del cliente, políticas hacia los requerimientos de los proveedores y finalmente las políticas de requerimientos intermediarios. Esto hacen una pequeña conclusión y lo envían. ¿Cómo pueden guiarse? Vean, en Internet ustedes pueden encontrar muchas plantillas o muchos ejemplos que le pueden servir. Por ejemplo, si yo coloco por acá procedimiento políticas de proveedores y aquí me van a salir los procedimientos que usan ciertas empresas. Entonces, por ejemplo, que la empresa del Ministerio de Medio Ambiente, Gestión Humana de la Universidad de los Andes, ODINSA, alias Allianz Enterprise o Teleperformance. Y ustedes, por ejemplo, miran acá. Este es un ejemplo de, por ejemplo, cómo están las políticas de laborales justas, de derechos humanos. Y acá pueden usar un ejemplo de ustedes, por ejemplo, si la empresa no las tiene, las podrían diseñar y pueden basarse usando estos ejemplos que encuentran en otras empresas. Por acá está la de política de proveedores de la Universidad de los Andes y así ustedes pueden usar lo que necesiten para hacer su trabajo en este caso. ¿Listo? No es sino que diligencien la plantilla que les envié para, digamos, facilitar la actividad. Seguidamente tenemos ahora sí las actividades de mercado. Entre las actividades de mercado, entonces tenemos la infografía de mercado y comportamiento de la demanda, la que les compartí hace ratico de su compañero Eduardo Fabián Carrillo, que había hecho la infografía de la empresa Cerámica Italia. Este, digamos que podría ser un estilo de infografía que podrían usar ustedes. Hablan de quiénes son, los datos de la demanda, datos de la empresa, comportamiento de la demanda y unas pequeñas conclusiones. Mira, este es un ejemplo de infografía que pueden usar. Ojo, la infografía es aplicada. Sí o sí debe tener los datos de una empresa. No necesitamos o la actividad no se puede aprobar si usted me envía una infografía de la demanda y cómo es el comportamiento de la demanda. Y no se trata de eso, se trata de ser aplicada o basada en unos datos de una empresa. La siguiente actividad que tenemos es la presentación de la clasificación de sectores económicos. Esta, digamos que no traje material, pero la podemos tocar en la próxima sesión, que ustedes allí, igual que esta presentación de características de medios de transporte, deben de hablarla y sustentarla. Mínimo debe tener 10 diapositivas y ustedes deben exponer esas diapositivas. Finalmente, tenemos de acá el proyecto o el informe del pronóstico de la demanda para una empresa. Entonces, para este informe, también la instructora les dejó cargado una plantilla que ya está para la diligenciar. Ustedes colocan su nombre, escriben acá una pequeña introducción, hablan de la empresa, definen qué es la demanda que van a analizar, qué producto van a analizar en este espacio como el precio, la competitividad, las necesidades del cliente, desarrollan con unos datos el procedimiento y aquí dejan qué procedimiento van a usar y cuáles fueron los resultados obtenidos. Para aplicar esta demanda o este modelo de pronóstico, por acá les dejé unos videos de YouTube donde pueden aplicar un modelo de pronóstico y pueden aplicar cualquiera de estos de acuerdo a la demanda que vayan a analizar. Si en algún momento presentan inconvenientes porque no tienen los datos, porque no saben cómo hacerlo. Entonces, en la siguiente sesión podemos hacer una actividad de un pronóstico y aplicarlo. O si alguno tiene alguna, digamos que restricción, lo que podemos hacer es crear un archivo de Excel, cargárselos como plantilla y ustedes aplican el modelo. Entonces, ustedes me dicen si te va presentando alguna novedad con esta actividad. ¿Listo? Ojo, es un documento de una demanda de la empresa. Finalmente, vamos para la actividad de aprovisionamiento y para esto tienen que hacer una participación en el foro contestando las preguntas que la instructora dejó allí en el foro. Por ejemplo, acá yo los tengo abierto, donde son dos preguntas orientadoras y una de esas es, ¿cómo cree usted que las compras se convierten en una estrategia diferencial en la empresa? La otra es,
¿Cuáles criterios aplicaría usted para diseñar las políticas de compras en una empresa manufacturera? Debe de contestar estas dos preguntas teniendo en cuenta las siguientes indicaciones. Debe de hacer primero su aporte, o sea, contestar las preguntas, responder a esas preguntas. Después debe tener, ojo, dos intervenciones, aportando o respondiendo más bien los aportes que hayan hecho sus compañeros. Allí, pues, ojo, tiene que tener claro, actuar de manera respetuosa, mantener la redacción, la coherencia en esos aportes. Entonces, eso es lo que deben de hacer para este foro. Aquí mismo lo hacemos en la plataforma, entonces no debemos enviar un archivo anexo, no requieren ningún documento adicional, solo es contestar las preguntas. Cuando ustedes las contesten, por ejemplo, por acá tenemos que los aportes de Heider, los aportes de María Fernanda Orozco, tenemos por acá también aportes de Juan David Montaño. Entonces, cualquiera de esos, digamos que usted debe allí hacer mínimo dos aportes para responder a sus compañeros y el aporte principal. Finalmente, en estas actividades de aprovisionamiento, la competencia. Entonces, para eso también tenemos una plantilla. Y esa plantilla ya está cargada. Proceso de afiliación. Esa plantilla ya está cargada, no es sino que ustedes diligencien su nombre y allí hagan la introducción, la descripción de la empresa como en todos los informes, el proceso logístico que ya seleccionamos, igual está en el promedio, y empezar a hacer las políticas que ustedes van a diseñar. Si la empresa no las tiene, ustedes van a diseñarlas, pues, las políticas relacionadas con el aprovisionamiento. Y para eso, pues vamos, en esa política tiene 8 puntos. Usted debe basarse o empezar a contestar cada uno de acuerdo a cómo ustedes lo van a hacer. Ojo, siempre debe de generar esa política o sea, responder a esas necesidades operativas de la empresa. Debe garantizar la eficiencia tanto en costos, optimización de procesos, el tiempo, ojo con los números de las faltas que ustedes permiten por esos proveedores. ¿Cómo también puedo hacerlo? Pues igual que hicimos acá en este caso, vamos a buscar aquí procedimientos de políticas de aprovisionamiento. Y aquí les van a aparecer cualquier cantidad de empresas que tienen esas políticas cargadas y ustedes pueden, digamos que, usar esos ejemplos para responder las de ustedes. Entonces, hasta el momento, yo ya he ido retroalimentando, he ido revisando, porque pues a medida que ustedes van haciendo, yo busco que ustedes puedan ir a hacer los ajustes de inmediato o a medida que pues van subiendo para que sepan si ya quedan aprobados o quedan que generar alguna eh, mejora. Entonces, ¿tienen hasta qué día? Hasta el 30 de julio, o sea, nos faltan prácticamente 8 días para hacer la primera revisión, lo que yo les decía. No es necesario, digamos que no es que quiere decir que no, que va a ser la única oportunidad. No, muchachos, es la primera revisión que se hace con respecto a las actividades. Aunque yo, vuelvo y les digo, yo voy revisando a medida que ustedes van cargando, cosa que van haciendo mejoras y ya saben que, por ejemplo, cargaron en la infografía. Ah, bueno, yo cargué la infografía, la instructora me calificó, me quedó bien, pasemos a la siguiente actividad. Ya es siguiente actividad, entonces ya la hice, la instructora me calificó, entonces ya pago la presentación. Y después, no, no, la presentación no la hice, sino las diapositivas, no la sustenté, entonces la instructora me la devolvió. ¿Por qué? Porque tengo que hacer la sustentación. Bueno, entonces ya hago las mejoras y vuelvo y la cargo, y así ya ustedes saben qué actividades tienen que ir corrigiendo o en qué actividades están quedando pendientes algunas correcciones. No voy a, digamos que siempre les he dicho, yo no espero al último día para hacer la revisión. Entonces siempre voy a ir haciendo las correcciones o las modificaciones o retroalimentaciones a medida que ustedes van avanzando. Con esto yo creo que tenemos la grabación para sus demás compañeros y puedan ir avanzando en sus actividades.